Bien, buenas noches. Mi nombre es Juan Toribio Milanés y estamos en la asignatura de Física General para los estudiantes de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Hoy vamos a trabajar con la obtención del campo eléctrico a partir de distribución de carga continua en el espacio, en R3. Ya determinamos la expresión de campo eléctrico para distribución superficial de carga y también determinamos la expresión del campo eléctrico para distribución lineal. Y luego hoy también vamos a introducir obtener las mismas expresiones, pero por la ley de Gauss. Por la ley de Gauss. Vamos a trabajar. Como ustedes pueden visualizar, como ustedes pueden visualizar aquí ahora, están viendo aquí, vamos a subir un poquitito. Vamos a subir un poquitito, un segundito. Bien, vamos a subir aquí. Entonces, recuérdese que ya nosotros a partir de la ley de Coulomb, vamos a volver atrás. A partir de la ley de Coulomb obtuvimos estas expresiones para el campo eléctrico en distribución continua. Lo que vamos a hacer ahora es construir el campo eléctrico para distribución, densidad de carga volumétrica, con esta expresión que está aquí. Bien, entonces pasamos a donde quedamos, aquí. Nosotros tenemos una diferencial de carga que es igual a la densidad volumétrica por el diferencial de volumen. Y para ello vamos a trabajar con esta construcción. Tenemos aquí una esfera y vamos a decir que tenemos una densidad volumétrica de carga homogénea, es decir, una distribución homogénea de carga, lo cual hace que la densidad sea constante. Tomamos un diferencial de volumen y tomamos un puntito en el diferencial de volumen y a ese puntito que tomamos ahí le llamamos prima. P'. Y queremos determinar el campo eléctrico en un punto específico. Aquí por comodidad lo hemos colocado el punto sobre el eje Z. Punto P, que está a una distancia Z aquí. Con respecto a nuestro diferencial de volumen, que es este, que hemos llamado prima, ahí hay un diferencial de volumen en términos de prima. Todo lo que sea para nuestro diferencial de volumen lo hemos expresado R', míralo aquí. Teta prima, este que está aquí, este ángulo, y phi prima. Y esto es Z. Y ese ángulo que está ahí es alfa. En esta distribución nosotros vamos a darnos cuenta que el campo eléctrico solamente va a tener componente en Z, porque por la simetría, la componente en X y en Y se van a anular. Otra cosa que nosotros vamos a trabajar en esta parte es que prácticamente nosotros vamos a expresar todo en ese plano que está ahí. En ese plano, que realmente vendría siendo un plano, recuerde que esto era ρ, vendría siendo un plano que está como en el plano ρz. Y ahí se puede trabajar todo lo que nosotros tenemos con esa componente.
Otra cosa también que debemos recordar es que ese triángulo, o sea, ahí hay un triángulo, P', P y el origen. Y aquí teta y aquí el ángulo alfa puesto ahí, un ángulo alfa. Con ese triángulo nosotros vamos a hacer varias construcciones. Bueno, vamos a bajar para seguir. Obviamente, bueno, esta esfera es una esfera de radio A y también entonces se va a analizar luego qué pasa dentro de la esfera y qué pasa fuera de la esfera. Y se va a usar la propiedad de continuidad del campo eléctrico, porque el campo eléctrico, la línea de carga son continuas. Mire, la carga total dentro de la esfera es igual a la integral dentro de la esfera por la densidad volumétrica. Y esa integral que está ahí es igual, bueno, la densidad sale fuera y eso no hay que ponerse a hacer la integral porque eso es igual al volumen de la esfera. Y el volumen de esa esfera es 4pi por el... Se puede hacer con la integral, pero no hay que hacerlo porque ya ese volumen de esa esfera es 4pi. O sea, guardemos ese dato ahí porque lo vamos a necesitar más adelante. La carga es igual a la densidad volumétrica por 4pi por A al cubo, que es el radio de esa esfera, entre 3. Nosotros escribimos el diferencial. Recuérdense que lo que vamos a construir es la integral que está allá arriba, que es esta misma. Entonces el diferencial vamos a construir cada uno de esos elementos que están ahí. También ustedes recuerden el diferencial de volumen, que lo vamos a tener que usar otra vez aquí, que se repasó para allá atrás. Y esto. Bueno, en ese vector voy a ir a Paint para verlo mejor. En este vector que está aquí, déjame empezar a escribir un poquito. Entonces, en este vector que está aquí, ese que está ahí, nosotros tenemos Z, mira Z ahí. Vamos a ilustrarlo en el plano ρz que está ahí. Y recuerde que ese ángulo que está ahí es, ese ángulo que está ahí es alfa. Nosotros podemos, vamos a hacerlo aquí, vamos a hacer esto. Piense que ese es Z, como lo hicimos en algún momento. Y aquí tendremos a ρ, ese ρ que está ahí es este que viene saliendo, por ejemplo, para que usted lo visualice mejor. Y también ahí para visualizarlo mejor le voy a poner a Z. Así se ve mejor. Entonces, si usted coloca, perdón, vamos a dejarlo de ese color. Si usted coloca a vector R, que es este, que va desde el diferencial al punto, es lo mismo que lo coloque aquí. Así que si usted construye el vector unitario, aquí R unitario, vamos a ponerlo así. Este ángulo, por ser aquí alternos internos entre esas dos paralelas,
puede decir que aquí está su alfa. Y ahí está su alfa. Y recuérdese que ha dicho que esto es Z y esto que está aquí es como el rho que viene saliendo. Entonces, por eso se justifica la construcción de la componente del vector unitario en la dirección del R. Este es el R que usted tiene aquí, porque mírelo ahí el R. Pero este es un R unitario, que yo lo escribo así. Entonces, ¿qué usted tiene aquí? Mírelo ahí. Ese vector R unitario usted lo puede descomponer como un vector en términos de ese ángulo ahí. Por eso ve que tiene componente en Z, componente en rho, coseno de alfa en Z y seno de alfa en rho por la siguiente razón. Volvemos a la imagen aquí. Esto es Z. Ahí usted puede formar su triángulo, por decirlo así. Vamos a ponerlo para que se vea. Y este recuerde que es el R unitario. Perdón. Y entonces aquí usted tiene la componente en rho. Pero esa componente usted calcula el coseno, es esto sobre el módulo de la hipotenusa, pero la hipotenusa aquí es 1 porque este es un vector unitario. O sea que esto es coseno de alfa y este es seno de alfa. Así el R unitario lo puede escribir como coseno de alfa como componente en Z más seno de alfa como componente en rho unitario, ese vector unitario. ¿Alguna pregunta ahí, jóvenes? Recuérdense que tenemos que construir la expresión para el campo eléctrico. Para construir la expresión para el campo eléctrico, les estamos recordando que es esto que vamos a construir. Entonces tenemos el vector unitario. El R es la distancia que hay desde el punto prima hasta el punto que tenemos allá. Bien, entonces, ¿qué decíamos nosotros? Dijimos que tenemos ese el unitario y a causa de la simetría de la distribución, como ya dijimos, la descomposición de la componente del campo eléctrico en Y y en Z es 0. Y entonces, por ende, nada más vamos a estar calculando la componente en Z. Entonces, la componente en Z es el producto punto del campo, el campo eléctrico que tenemos, por el vector, Z unitario. Por el Z unitario. Que eso que está ahí es igual a este diferencial multiplicado por el coseno del ángulo, porque ya esa componente ya dijimos que en Z es el coseno. Este diferencial ya lo tenemos aquí arriba. Ese diferencial que está ahí. Si usted escribe este vector unitario, pero recuerda y ya le dijimos que nada más va a tener el producto punto, esta componente en Z nada más multiplica por este, que es el coseno. Y ahí sale el coseno. Y entonces tenemos todos los otros elementos y el coseno. Salieron fuera de la integral los valores que son constantes. ¿Cuáles son los constantes? La densidad
que la estamos considerando uniforme. El 4pi, la permitividad en el vacío. Coseno de alfa se quedó dentro y R dentro, y entonces vamos a recordar la expresión del diferencial de volumen en coordenada esférica, que ya lo tenemos aquí. Eso es lo que estamos teniendo allá, es decir, volviendo aquí, si queremos escribir, estamos diciendo que la componente en Z es igual al, la componente no es vectorial. La componente en Z es igual al producto punto del campo eléctrico por Z unitario. Pero eso es igual al integral, como ya vimos, de dz, del diferencial por el coseno, porque en Z unitario, por el coseno de alfa. Y esto, todo esto, dijimos entonces que era la densidad volumétrica salía afuera. 4pi, la permitividad en el vacío salía afuera. Y estábamos integrando, recuerden que estamos integrando sobre esa. Entonces, aquí quedaba coseno de alfa, diferencial de volumen, y quedaba R cuadrado. Y recordamos la expresión del diferencial de volumen. Tiren foto para nosotros entonces movernos y seguir explicando la expresión que estamos teniendo en esta parte. Ya. Bien. Entonces, alguien me dice que está esperando, pero yo no sé quién es que está. Bueno, nadie está esperando porque no tengo nadie en espera. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a construir al R que está ahí, que va desde el punto P' hasta el punto P. Recuérdense que nosotros vamos a trabajar mucho con este triángulo, incluso vamos a escribirlo, a poner mucho esa imagen varias veces para nosotros trabajar sobre ella. Es decir, vamos a estar trabajando sobre ella. Mire aquí. No voy a copiar todo de nuevo, sino simplemente en una imagen así, este es el origen. Este que está aquí es el punto P'. Y aquí arriba tenemos el punto P. Ese es este triángulo que está aquí. Aquí arriba tenemos el punto P. Y cada uno tiene su coordenada. O sea, recuerde que esto es R'. Míralo ahí. Esto es Z. Y esto es R. Aquí tiene el ángulo alfa y aquí tiene a teta prima. Míralo aquí. Bueno, en términos de eso nosotros vamos a trabajar. Déjame ver qué me falta. Ah, bueno. En lo que nosotros estábamos construyendo ahorita, el diferencial de volumen prima, recuérdese que es igual, creo, a R Cuadrado, prima. R' cuadrado. Seno de Seno de teta prima. de R. R'. Teta. De teta prima y de phi prima, ¿sí o no? Sí. Entonces, seguimos con nuestra construcción. Mire, al pasito ahí, sin mucha
Recuérdese que estamos construyendo la expresión del campo eléctrico y estamos aquí. Y mírelo ahí. Es el diferencial de volumen, el que tenemos aquí. Tenemos coseno de alfa. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos ese coseno de alfa. No podemos trabajar con el coseno de alfa. Pero, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Ese coseno de alfa lo expresamos en términos de los elementos que queremos. ¿Cómo lo hacemos? Con ese triángulo que hemos acabado de construir, escribiendo la ley de los... Déjame devolverme un poquito. Creo que era ahí, sí. Perfecto. Escribiendo la ley del coseno para un triángulo. Entonces, nosotros vamos a escribir la ley de coseno para el triángulo, que son esas que están ahí. Voy a volver allá, pero además también, bueno, ahorita lo digo cuando, cuando lo vaya a usar, el triángulo, la dependencia entre uno y otro. Entonces voy aquí, donde estaba, aquí. Recuerde lo que dice la ley de coseno. Ahí lo escribieron para el R grande, creo, y el R'. Entonces, ¿qué usted tiene? Bueno, el R' al cuadrado, que sería este, es igual a R en términos de valores, a R al cuadrado más Z al cuadrado menos 2 veces RZ por el coseno del ángulo que están entre ellos dos, que sería alfa. Eso es por ley de coseno para un triángulo. Y el R grande al cuadrado es igual a los otros catetos, que sería R' al cuadrado, ¿no? Ajá, más Z cuadrado. Z Más cuadrado menos 2 veces R' por Z. Z, por el coseno del ángulo que está entre ellos dos, que en este caso es θ'A, ¿no? Sí. De ahí, es una construcción simplemente para nosotros desligarnos un poco del coseno del alfa y expresarlo en términos de lo otro. Nos vamos a la próxima y de ahí lo que hicieron fue un despeje de los cosenos. Despeje del coseno de alfa. Pero eso lo estamos haciendo porque lo necesitamos introducir en la expresión de la integral. Entonces, bien. Y vámonos a otra pizarra. ¿Hay alguna pregunta de los elementos que se han escrito hasta ahora? Yo creo que se entiende. Ustedes saben lo que es la ley de coseno y además lo que estamos construyendo la expresión. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos el despeje. En términos del libro, tenemos el despeje de aquí. Eso ya lo vimos. Y despejamos los cosenos. Los cosenos de las dos expresiones. Despejamos los cosenos de las dos expresiones. Y aquí le dice también por qué. Le dice, es conveniente evaluar la integral de la ecuación 4.29, ecuación 4.29 es la integral que nosotros estábamos construyendo. Mírela aquí, la integral que estamos construyendo, que es. Entonces, es conveniente, perdón, pasé un poquito aquí. Es conveniente evaluar esa integral en términos de R y de R'. ¿Por qué? Para no trabajar con esos ángulos. Entonces, por eso es que estamos haciendo el despeje. Por tanto, expresamos los cosenos, el coseno de teta y el coseno de alfa, y sus respectivos diferenciales en términos de R y de R'. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos el despeje y después ahora vamos a calcular la derivada, pero es una derivada parcial. Vamos a observarlo y lo vamos a llevar a la imagen para que se vea por qué. Un segundito. Y lo que estamos haciendo es dejando todo ya, como se dijo, en términos
de esas, calculando esa integral en términos de esos elementos. Bien. Cuando uno le da un clic arriba, a mí no me gusta que se sombree. Bueno, ahí se sombreó fuera. Nos lo llevamos allá para explicar esto, este pedacito aquí. Vamos a ponerlo para que quede la que usted está viendo. Déjame ver cuál es la que usted está viendo. Esta. Entonces, mire, ya tenemos el despeje. Ahora yo lo quise copiar con la imagen para que usted vea qué es lo que está pasando. Está bien. Vamos a dejarlo ahí. Ya no voy a quitar tanta letra. Mire. Si nosotros venimos en la segunda aquí, y recuérdese que el diferencial tenía un teta prima, o sea, eso nosotros vamos a cambiar porque el diferencial de volumen, no se le olvide que nosotros le escribimos ahorita mismo que el diferencial de volumen era R' cuadrado por el seno de teta prima de teta prima. O sea, ya este que está aquí lo vamos a tener un reemplazo para él aquí. Usted lo va a ver. Y recuerde que estaba de teta prima, de R prima y de phi. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer, por ejemplo? Para esta que está aquí, vamos a aplicar el diferencial. Pero en ese triángulo que está ahí, hay cosas que se quedan fijas. Por ejemplo, Z está fijo, ¿lo ven? O sea, yo estoy derivando con respecto a ese ángulo, pero el ángulo teta prima, por decirlo así, es un ángulo que depende de R. ¿Por qué? Porque si yo cierro ese ángulo aquí, R se pone más chiquito, ¿sí o no? Sí. O sea, Z y R' en ese triángulo son constantes. No sé si lo está viendo, ¿eh? Y el teta prima es una función que depende de R. ¿Por qué? Si yo abro o cierro este ángulo, Z no cambia, R' no cambia, pero este R, el cateto opuesto, sí cambia. ¿Se entiende? Sí. Entonces, sí, ese diferencial ahí en realidad es como un diferencial parcial, considerando a esto constante y a esto constante, o sea que nada más actúa directamente sobre el R grande. Y por ende, el diferencial de esta expresión me va a dar esto. ¿Por qué? Porque como esto es constante, primero, toda esta parte da 0. Y, o sea, es como que usted lo escriba de esta manera, mire. Esto es igual a Z cuadrado más R' cuadrado entre 2ZR' menos R cuadrado sobre 2R' Z. Es lo mismo, ¿lo está viendo? Pero todo esto es constante. Entonces la derivada de una constante es 0, ¿sí o no? Sí. Y aquí nada más deriva a R y baja el R abajo. Se simplifica el 2, perdón, baja el 2, se simplifica el 2 y le queda menos. Pero de este lado la derivada del coseno es menos seno, ¿sí o no? Sí. Entonces se simplifica ese menos con este menos y llegamos aquí. ¿Se entiende? Sí, profesor. Perfecto. Vayan tirando la foto. Entonces,
Hasta ahora todo eso lo estamos haciendo porque queremos escribir la integral en términos de eso y obviamente si no calculamos la integral no vamos a llegar a la expresión del campo eléctrico y ya tenemos que llegar a la expresión del campo eléctrico. O sea que los pasos hay que hacerlos porque no podemos hacer brujería. Bien, entonces, recuérdense, repito, ir organizando su foto de la clase. Para que ustedes lleven su cosa bien organizada. Bueno, en algún momento esa estuvo, no sé si esa ya la tienen. Después de ahí pasamos a aquí, no sé si esa ya la tienen, también. Y después de ahí estamos en donde estamos. En donde estábamos ahora, que era la parte con el diferencial, explicando simplemente esa parte que usamos la ley del coseno y entonces. Ahora bien, ya nosotros tenemos dos cosas. Podemos sustituir, recuérdense que en el diferencial de volumen, entonces estaba seno de teta por de teta, pues podemos cambiar ese seno de teta por esto. Y además, en la integral teníamos coseno de alfa y todo el coseno de alfa lo podemos cambiar por esto. Recuerde que vamos a cambiar. Entonces, nos mudamos, que creo que ya podemos pasar al libro porque creo que usted lo va a entender la sustitución que se hizo. Y si no le entiende, pues también volvemos para atrás y se escribe. Se escribe la expresión. Entonces, fíjense que ahí lo que se ha hecho es escribir la integral, pero de todas formas yo voy a ir y me voy a mover a una página para que se vea la sustitución al paso, pero en la integral sí voy a ir ahí ya después que esté ahí porque los pasos están ahí. Recuérdense que lo que teníamos era que la componente en Z era igual entonces a la densidad volumétrica sobre 4pi, la permitividad en el vacío, por la integral de volumen, porque una integral de volumen, de coseno de alfa por el diferencial de volumen entre R al cuadrado. Obviamente, vamos a cambiar eso que está ahí con los límites. Sería entonces, recuérdese que el coseno, ya nosotros dijimos lo que era. O sea, recuérdese que el diferencial de volumen era igual a R' cuadrado por el seno, vamos a poner ese seno de otro color, por el seno de teta prima por d teta prima, y entonces vamos a poner aquí dr prima, vamos a ponerlo en negro perdón, ajá, sí, en negro, perdón, ¿qué pasó? Se quita. Sí. Entonces, dr' y dφ'. A phi no lo quitamos, pero todo ya lo podemos cambiar por lo que acabamos de decir. Tampoco, y además nos comemos el coseno, este coseno de aquí, lo cambiamos también por la ley de coseno. Perdón. Que nosotros ya lo teníamos listo. Y obviamente, esta es una integral triple. Entonces, ¿qué va a quedar? Que E componente en Z es igual a la densidad volumétrica. 4pi epsilon sub 0. La integral en phi, porque phi está ahí. ¿De dónde a dónde va phi? De 0 a 2pi.
Entonces, Integral de R. la integral, recuérdense que va entre Bueno, también. va a ir esos límites que están ahí. Yo se los voy a dejar para ilustrárselo cómo lo sacamos, pero esos límites, yo me estoy mudando, recuérdense que es para R y R'. ¿Te recuerda? Sí. ¿Qué es lo que va a quedar aquí? O sea, que estos límites tienen que ir en términos de R y de R', a ver desde dónde a dónde varían R y R' en la imagen inicial. Pero lo otro que va a quedar es el coseno. Bueno, ya el coseno sabemos, este coseno de alfa, no recuerdo bien qué era lo que tenía. Este alfa era entonces, era ¿quién? ¿Quién era lo que tenían esto? A ver, está en la imagen anterior. Coseno de alfa es z cuadrado más r cuadrado. Exacto. Ese que está ahí, z cuadrado más r cuadrado. R' cuadrado. Menos r' cuadrado entre 2, que es lo que tenemos. O sea, yo no lo voy a escribir porque ya lo tengo, usted lo vio, lo que quería era que ilustrar, pero los límites, bueno, vamos a escribirlo, z cuadrado más r cuadrado, ya que usted me lo está diciendo, menos r' cuadrado, dividido entre ¿quién? 2ZR. ZR. Con eso hemos reemplazado esto. 1 entre r cuadrado, porque ese se quedó ahí. Y lo otro, ¿cuál era lo otro? El otro era el de... Ese r' cuadrado que está ahí, ¿verdad? Ajá. R' cuadrado, ¿quién más? Entonces, volviendo a la imagen donde teníamos la parte aquí, esta era R de R, entre Z, Z'. Vamos a escribirla, que es la que sustituye al seno por la otra. R de R, aquí, entonces vamos a ponerle en rojo para que quede con el mismo color. Sería R de R, ¿qué era lo que tenía abajo que se me olvidó ya? 2ZR. Perdón, ese ya estaba ahí. No, Este es el 2 no quedaba, ¿no? perdón, ZR'. ZR', el de ese. Sí. Y entonces aquí falta una integral porque, bueno, estamos integrando con respecto a R y también entonces falta de R'. Aquí ya tenemos, bueno, vamos a ponerlo, no importa el orden ahí, de phi', y ya ahí está el otro. Creo que está todo ahí, ¿no? Vamos a poner los límites ahora, ¿no? Entonces, los límites que nos faltan, este límite para phi', vamos a decir que aquí tenemos a R' y que aquí tenemos a R. ¿Desde dónde a dónde va R'? En la imagen. ¿Desde dónde va R'? R' va de 0 a 1, podemos decir. Bueno, de 0 a P'. De 0 a A. Porque el radio de la esfera era A, ¿no? Sí, cierto. De 0 a A va el prima, de 0 a A. Vamos a escribirlo entonces. Un segundito. Bien. Entonces está de 0 a A. ¿Y R de dónde a dónde va? Vamos a ir a la imagen otra vez para que se vea, porque los límites no se cogen dependiendo de lo que tenemos ahí. O sea, no es que nosotros nos lo inventamos, sino que se cogen de lo que tenemos ahí. Un segundito. Aquí. Fíjense, el R' va de 0 a A porque A era el radio del esfera. Ahora bien, el R es esta distancia. Y ese R, vamos a escribir lo más grande que puede ser y lo más chiquito que puede ser. Por ejemplo, recuérdense que dijimos ahorita que ese R, ese ángulo dependía de R.
Si yo cierro totalmente este ángulo a teta prima, entonces el R sería el valor más chiquito que puede ser, que sería, sería Z menos R prima. Sí, ¿Lo ven? sí. Porque el R se quedaría hasta donde cierre Z prima. Incluso voy a hacer como una pequeña imagencita ahí para que se vea. Cierro. Y entonces desde aquí hasta aquí sería R. Desde ahí hasta ahí, que ahí. Y desde aquí a aquí sería R'. Entonces R sería Z, que es todo completo, menos R'. Pero si yo abro todo este teta que puede venir hasta aquí abajo, es decir, este viniendo lo traigo aquí, perdón, y entonces quedaría ese R' aquí abajo. Entonces el R sería R' más Z, ¿sí o no? Sí. Perfecto. Entonces vamos a volver donde estaba, aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el R' va desde 0 hasta A. Y el R va desde Z menos R' hasta Z más R'. Ya después de ahí, tire la foto. Perdón, este R' es minúsculo. Después de ahí, ya lo que nosotros hacemos es resolver ya la integral que queda ahí. Yo no sé por qué hay gente que me dicen que están en espera, pero no me salen a mí aquí. Ya, profesor, era que usted a lo mejor no había iniciado. Cuando usted dijo que entraran, nos salió el cuadro de diálogo diciendo que estaba esperando que usted iniciara la reunión. Ya. Bueno, entonces seguimos. Entonces, ya tiraron la foto ahí. Tiraron Sí. la foto ahí. Sí. La subieron. Recuerden organizar. Yo la voy a tirar, la voy a organizar en un archivo y después la subo. Perfecto. Entonces, vámonos al libro y ya tenemos todo organizado en el libro y ya se explicó, mírenlo ahí. Densidad volumétrica, 4 veces pi por la permitividad en el vacío, el phi va ahí, bla, 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 bla. Esto, toda la sustitución. Lo primero que podemos integrar a phi, porque ahí no hay phi en ninguna parte, entonces phi de 0 a 2 pi da 2 pi. Y ya usted está viendo el 2 pi ahí, de esa integral. De esa integral está viendo el valor de 2 pi. Y entonces, simplificando las expresiones, toda esta simplificando, ¿por qué? Bueno, porque usted tiene r al cuadrado ahí, tiene una r en el denominador, puede simplificar y sacar una fuera, mírela aquí. Luego, también tiene una r ahí y tiene una r aquí, mayúscula. Y puede simplificar, puede distribuir y simplificar. O sea, revisa esa simplificación que también fácil. Esto es aritmética. Luego entonces tiene esta integral con respecto a R. Pero esta integral con respecto a R es una integral inmediata. Bueno, porque la integral de 1 le da R. Y esta que está aquí, eso es constante, sale fuera y está integrando a R a la menos 2. Si sube esa R al cuadrado arriba, sería R a la menos 2. La integral de R a la menos 2 da menos 1 sobre R. Mírenlo aquí. Y ya está evaluando, porque son integral inmediata, evaluando ahí esa parte, la evaluación obviamente tiene unos pasitos de aritmética que usted puede cambiar a R, cambia a R por los límites.
Luego que cambia R por los límites y evalúa, ahí esa parte usted la puede desarrollar, simplificar, evaluar. Le va a quedar luego que simplifique esa expresión que está ahí. Luego que simplifique todo. Y entonces aquí está la última integral de R' y integra. Ahora bien, cuando usted integró a R', ahí con A, ya terminó de integrar y organizó. Y recuerde que al principio dijimos que esta parte que estaba aquí, ¿a qué era igual? A la carga, ¿sí o no? A la carga encerrada. Cuando empezamos. Y entonces reemplazamos esta parte por la carga. Y ya tenemos la expresión del campo eléctrico. Yo les recomiendo pues, que como van teniendo la foto, vamos a decir, ordenada, desglosada, cada parte, usted le tire una foto aquí a esa partecita que ya tiene, tiene el planteamiento y los pasos de la resolución de la integral. Entonces, ya ahí tiene la expresión del campo eléctrico, pero eso es una parte, porque ese es parcial. Vamos aquí, mire. Este resultado corresponde al campo eléctrico a causa de la distribución de carga en el campo eléctrico en el punto P. Se obtiene fácilmente de la ecuación, de esa ecuación que está ahí, se obtiene fácilmente que el campo eléctrico, o sea, esa que está ahí estaba para el punto P que estaba en 0,0,z. Pero eso se puede generalizar. Basta con que usted piense que no es Z, sino que es una distancia R. Porque si usted se da cuenta, ese campo eléctrico no dependió de ninguna de las otras variables, solamente de la distancia del origen a donde estaba el punto P, que era Z. Y un vector unitario en la misma dirección. Entonces lo que le está diciendo es que no dependió, eso no, en este caso no ha dependido del sistema, sino que desde el origen hasta donde esté el punto, que sería una distancia R, con un vector unitario en la misma dirección. Este es el campo eléctrico, el cual es idéntico al campo eléctrico en el mismo punto debido a una carga puntual. Usted recuerda que cuando dimos el campo eléctrico debido a una carga puntual, esa fue la expresión que tuvimos. Entonces, el campo eléctrico es el mismo debido a esa carga puntual en ese punto, ubicada en el origen del centro de la distribución de la esfera, que es la que nosotros tenemos. La razón de esto será obvia cuando nos ocupemos de la ley de Gauss, que es lo que viene ahorita. O sea, ahorita nosotros vamos a obtener, recuerde, esa misma expresión, esta, pero por la ley de Gauss más fácil, sin tener que estar resolviendo esas integrales larguísimas. También vamos a llegar a la misma que obtuvimos de la distribución superficial. Y también vamos a llegar a la misma que obtuvimos para la distribución lineal. Mírela aquí. Pero aplicando la ley de Gauss. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta dónde vamos? No. Perfecto. Entonces, vamos a seguir. Ya entonces, obviamente, cuando usted agarra en física básica algún libro, lo que le va a decir es que el campo eléctrico para una distribución en el espacio está dada esa, en un punto específico. Está dado por esa expresión, pero esa expresión
esas expresiones que están ahí son el resultado de la ley de Coulomb. Ahora vienen algunos ejemplos. Esos ejemplos usted lo estudia para usted, porque lo que está haciendo es la misma construcción para calcular las expresiones. Usted lo puede estudiar, los ejemplos. Yo voy a avanzar. Si tiene alguna pregunta también la hace en algún momento determinado. Están resueltos paso por paso. Y es importante que miren los ejemplos. Yo voy a pasar, como ya les decía, en la agenda que teníamos ahora, la ley de Gauss. Y para ello vamos a definir lo que es la densidad de flujo eléctrico. La densidad de flujo eléctrico le da una idea a usted de cuántas líneas de campo eléctrico atraviesa una superficie. Eso es lo que le está diciendo. El flujo debido a un campo eléctrico E podría calcularse usando la densidad, la definición general de flujo en la ecuación 3.13. Cuando dice 3.13 nos está remitiendo al capítulo 3, que ya nosotros lo repasamos y repasamos lo que era calcular un flujo. Lo único que aquí va a ser ya eléctrico. En la práctica, sin embargo, tal cantidad no suele considerarse en electrostática como el flujo más útil. Asimismo, las ecuaciones 4.11 y 4.16 que vimos más atrás demuestran que la intensidad de campo eléctrico depende del medio en el que se localiza. Ya nosotros vimos que nosotros estamos trabajando en el vacío y también medios no materiales y estamos trabajando con la permitividad en el vacío. Demuestran que la intensidad del campo eléctrico depende del medio en que se localizan, la carga, el del medio independiente, la carga en el vacío en este capítulo. O sea, nosotros estamos trabajando en el vacío, después ya dijimos que todas estas ecuaciones se van a adaptar y esta permitividad en el vacío va a depender de varios factores y ya no va a ser constante, por decirlo así. Supongamos que en nuevo campo vectorial D, independiente del medio, está definido de esta manera. O sea, nosotros tenemos esta expresión que en realidad es una densidad, pero es un campo vectorial porque es una multiplicación de un escalar por el campo eléctrico. Y ese lo que me da es una idea, ya digo, de cuántas líneas, vamos a decir, de campo pueden permear o pasar a través de una determinada superficie. Entonces definimos el flujo eléctrico como la integral de esa densidad a través de la superficie, que ya lo sabemos. En unidades del sistema internacional, una línea de flujo eléctrico emana desde un coulomb y termina en -1 coulomb. En consecuencia, el flujo eléctrico se mide en coulombs, así, o sea, recuerde que el flujo eléctrico aquí igual lo vamos a medir en coulomb. Así, el campo vectorial, ese que está ahí, que se llama la densidad, se llama densidad de flujo eléctrico y se mide en coulombs. O sea, se mide en la misma unidad del flujo. Coulomb por metro. Coulomb por metro cuadrado. ¿Por qué por metro cuadrado? Porque esto es una superficie. Usted puede hacer un análisis dimensional ahí. Además, nosotros lo que dijimos que es la cantidad de líneas de campo que atraviesa una superficie. Por razón histórica, a la densidad de flujo eléctrico también se le conoce como desplazamiento eléctrico. Bueno,
Ya ahí usted esa partecita la puede analizar y leer. En el caso de una lámina infinita de carga, por ejemplo, la ecuación 4.26 y 4.35 resultan en lo siguiente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Mire, lo que estamos diciendo es que de las mismas ecuaciones que usted tuvo anteriormente, por ejemplo aquí, si usted conoce el campo eléctrico como ya lo conocíamos, usted va a tener la densidad de flujo eléctrico porque va a tener, o sea, si usted conoce uno, puede calcular el otro. Pues, con multiplicar por epsilon sub 0 tiene este que está aquí. La misma 3 que nosotros acabamos de demostrar entre la clase pasada y ahora, ya nos sirven para tener la, míralo aquí, si usted ese epsilon sub 0 lo trae multiplicando aquí, entonces eso sería densidad, epsilon sub 0 la permitividad en el vacío. Ya eso sería la densidad del campo eléctrico en el vacío, que es como que multiplique ambos lados por la permitividad. Y ya ahí va a tener la expresión de la densidad. Igual en el otro también, en el de la superficial, lo mismo. Aquí. Si usted multiplica por epsilon sub 0, la permitividad en el vacío, ya entonces lo que va a tener aquí es densidad de campo eléctrico, que va a ser igual a la densidad superficial de carga entre 2. Igual la otra, la lineal, esta. Si usted multiplica por epsilon sub 0 va a tener, eso es lo que le está diciendo allá, en la introducción. Vuelvo abajo donde estábamos. Entonces, eso es lo que le está diciendo en las ecuaciones que ya se obtuvieron allá arriba. Y entonces también le dice que las mismas integrales, o sea, usted en términos de las densidades, tiene las densidades porque si usted le saca la permitividad de aquí abajo a la expresión que tenía del campo eléctrico, o sea, si usted reemplaza aquí y dice que la densidad es la permitividad por el campo eléctrico y después divide entre la permitividad, va a tener la misma expresión que tenía de la integral para el campo eléctrico. Todo eso es lo mismo que le está diciendo. Ahora bien, nosotros lo que necesitamos, bueno, ahí está escribiéndole para que se vaya acostumbrando a la densidad, porque va a trabajar más con la densidad que con el mismo campo eléctrico. La densidad de flujo eléctrico. Y aquí viene la ley de Gauss. ¿Qué dice la ley de Gauss? ¿Y cuál es su interpretación? La ley de Gauss es una de las leyes fundamentales del electromagnetismo. La ley de Gauss establece que el flujo eléctrico que estamos denotando con esa expresión, a través de cualquier superficie cerrada, ya nosotros lo vimos en el teorema de la divergencia, que lo vamos a utilizar, pero esto es una interpretación física, que el flujo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga total encerrada en dicha superficie. Obviamente, eso se le ocurrió a Gauss, que si usted tiene que el campo eléctrico está fluyendo, transportando unidades, vamos a decir, elementos de carga, entonces la cantidad de carga total que está fluyendo a través de la superficie tiene que ser igual a la cantidad que había encerrada. Eso fue lo que dijo Gauss, eso es la ley de Gauss. Pero esa idea aparentemente sencilla, bien escrita y organizada, y además estudiada por Maxwell, porque Maxwell agarró varias leyes ya establecidas para crear y sintetizar en las ecuaciones que expresen y expliquen el electromagnetismo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que la carga total, que el flujo es igual a la carga total encerrada. ¿Ya?
Y eso, en términos de teorema, vamos a decir matemático, con la expresión matemática, es el teorema de la divergencia de Gauss. Y entonces, ¿cómo nosotros escribimos eso matemáticamente para poder calcular? Bueno, mírenlo aquí. ¿Qué está diciendo esto? Esto está diciendo, vamos a escribirlo y vamos a usar nuestro teorema para llegar a la primera ecuación de Maxwell. Vamos a escribirlo aquí. Bueno, para no borrar tanto, podemos de una vez trabajarlo ahí mismo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Ahí dice carga encerrada. Entonces, esto es lo que dice la ley de Gauss. La ley de Gauss dice que el flujo es igual a la carga encerrada. Eso es lo que dice la ley de Gauss. Ahora, ¿cómo se calcula el flujo? El flujo se calcula así. Y ya incluso nosotros calculamos flujo matemáticamente para repasar. Y el flujo ya vimos que es igual a la integral sobre la superficie de la densidad, porque esto es flujo eléctrico. Si yo tengo una esfera, por ejemplo, esta sería la superficie de la esfera, y entonces en esta dirección está fluyendo, por decirlo así, esto, que recuerden que es igual a esto. Y entonces este es el flujo, la integral de la densidad de campo eléctrico a través de la superficie. Ahora bien, ¿a qué es igual la carga encerrada? La carga encerrada, la que la hemos usado anteriormente, porque recuerde que el diferencial de carga era igual a la densidad volumétrica por el diferencial de volumen. Entonces la carga total encerrada en algún espacio es igual a la integral de la densidad volumétrica por el diferencial de volumen. Así que la ley de Gauss la podemos escribir así. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Por ahora no. Bien. Entonces, la ley de Gauss la podemos escribir así. Eureka. Ahora bien, si nosotros recordamos el teorema de la divergencia, recuérdense que el teorema de la divergencia me daba una equivalencia entre una integral de superficie y una integral de volumen. Incluso lo tenemos aquí. Lo que pasa es que aquí el campo que estamos usando es el flujo eléctrico. Entonces, esto que está aquí es el teorema de la divergencia de Gauss. Si se aplica el teorema de la divergencia que ya recordamos, matemáticamente estas dos integrales son iguales. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Recordamos este teorema para tener una igualdad entre dos integrales que sean de lo mismo, porque esta es una integral, por la ley de Gauss, esto es una integral de superficie, esto es una integral de volumen. Pero si yo aplico el teorema de la divergencia, esta integral de superficie es igual a la divergencia de la densidad de flujo. Recuerde que esto era divergencia. Sí. Y eso lo practicamos. No sé si todavía siguen pensando que se perdió tiempo haciendo otra cosa. Supuestamente. Solo fue un alumno que dijo eso, no habló por todos. Bueno, tira la foto y seguimos. Voy. Entonces, luego entonces, ¿qué hacemos? Bueno, cambiamos este flujo, que lo podemos calcular así, pero según el teorema de la divergencia, ese flujo también se puede calcular así. Y de hecho eso se hizo en el capítulo 3, calcular un flujo de dos maneras diferentes, porque habían caras y aquí se descompuso en flujo 1, flujo 2, flujo 3, o así con la divergencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos?
sustituimos ahí para que se vea en términos del libro, para ir siguiendo el libro. Nosotros voy a buscar la otra parte, estoy en el libro aquí, y entonces sustituimos. Bueno, el libro ya no le da tanto paso, porque el libro lo que le está diciendo es, bueno, mejor nos quedamos allá para desglosar el pedacito, porque el libro no lo desglosó. Nos quedamos aquí. ¿Qué hacemos aquí entonces? Decimos que eso es igual a la integral por esta parte, ¿verdad? Reemplazando esta integral por esa. Sí. La integral sobre el volumen de la divergencia de la densidad de flujo eléctrico por el diferencial de volumen. Ahora tengo en esta parte una igualdad entre una integral de volumen y otra de volumen. Si quiere lo lleva del otro lado o bajo ciertas condiciones, esos argumentos son iguales. Y entonces de ahí sale la ecuación de Maxwell sobre la ley de Gauss, porque ese análisis es lo que va a dar la ecuación de Maxwell. O sea, nosotros vamos a tener entonces que la ecuación de Maxwell va a decir que hay una igualdad entre la divergencia y la densidad. O sea, entonces tenemos que la divergencia de este señorito es igual a la densidad. Este señorito es la densidad de flujo eléctrico. Es igual a la densidad volumétrica de carga. Y esta que está aquí, bueno, esta está escrita para la densidad, pero si yo la quiero escribir para el campo, recuerde que la densidad era la permitividad por el campo eléctrico. Así que si yo sustituyo eso aquí, esto es constante, la permitividad sale fuera y la puedo traer dividiendo. Y por eso en algunos libros, pues también la ponen directamente para el campo eléctrico, y entonces para el campo eléctrico se vería así, como divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad volumétrica sobre la permitividad, sacándolo aquí afuera. Entonces esa es la ecuación de Maxwell. Tiren foto aquí que tiene el otro pedacito agregado. Ya. Y entonces seguimos. Entonces, volviendo a nuestro libro, no tengo prisa. Usted tiene su programa, está viendo que voy a dar el material. Y no sé, eso es lo que hay. Esta es la ecuación de Maxwell. Ecuación de Maxwell, pero relacionada con la ley de Gauss. Aquí dice que la ecuación es la primera de las 4 ecuaciones de Maxwell por deducir, porque vamos a deducir la 4, primero para el vacío y después esa misma la vamos a adaptar a medios materiales. Y son las ecuaciones que rigen cómo se comporta el campo eléctrico, cómo interactúa y además cómo se relaciona el electricidad y el magnetismo. Por ahora solamente estamos con la electricidad. Luego entonces, aquí hay unos pasos. Fíjese que yo lo he llevado muy, muy lento. Y estos pasos son importantísimos que los lea, porque estos pasos me va a decir cómo nosotros vamos a utilizar la ley de Gauss para generar las mismas ecuaciones del campo eléctrico a partir de la ley de Gauss. O sea, esa maravillosa ley que está ahí nos va a hacer llegar a las expresiones del campo eléctrico sin pasar por la ley de Coulomb, que fueron las que nos generaron a nosotros las expresiones del campo eléctrico en forma integral. Pero ahora vamos a decir que usted quiere obtener el campo eléctrico, pero no conoce la ley de Coulomb y quiere partir de la ley de Gauss. Entonces, aquí están los pasos. Quiero que lea esos pasos tranquilamente y en la próxima clase vamos a aplicar la ley de Gauss para llegarlo, porque es algo tan sencillo, tan fácil, que usted podría no percibir la elegancia y entonces perdérselo. Vamos a dejarlo hasta ahí y en la próxima clase entonces
nosotros la construimos. Construimos la expresión y desglosamos los pasos para llegar. Mire que ya ahí llegó en 2 líneas. En 2 líneas llegó. Y recuérdese que cuando digo que llegó en 2 líneas, recuérdese que aquí usted reemplaza la permitividad por el vacío y divide y llega a la que no tomó un tiempo ahí arriba. Entonces, ¿cuáles son los pasos para aplicar la ley de Gauss? ¿Qué es una superficie gaussiana, como lo dice ahí? ¿En qué forma se debe pensar que el flujo penetra la superficie? ¿Cuáles componentes se toman en cuenta? Yo quiero que usted lea eso, porque esa es la interpretación. Ya después que usted llega a la ecuación de manipular, pues la ecuación es el resultado de la ley, de cómo se explica, de cómo se va construyendo. Nos vemos en la próxima clase, jóvenes. Ok, pase bueno, profesor. Feliz Navidad.